Un solenoide de 150 aspiras es alimentado por una corriente de 2 amperes y tiene 20 centímetros de longitud. Calcular. Y pide 5 cosas. A. Intensidad de campo magnético, que es el H. Después B. Inducción magnética, el B, si el núcleo es de aire. El C, si el núcleo es de níquel. El D, el B, si es núcleo de hierro al silicio. Y el B, si el núcleo es de superpermaloy. Bien, vamos a empezar a resolver este problema en este orden. ¿Sí? El orden nos indica cómo podemos ir resolviendo este problema. Vamos a empezar por la intensidad de campo magnético. Recordemos que el H es igual a N por I, número de espiras, por I, la corriente, sobre L. Es decir, vamos a reemplazar el número de vueltas, que son 150, la corriente, que son 2 amperes, y esto lo vamos a dividir por la longitud, que son 0.2 metros. El resultado de esto, tomamos la calculadora, es 150 por 2 dividido 0,2, que me va a dar 1500. 1500 que, bueno, tratándose de intensidad de campo magnético, estamos hablando de amper sobre metro, recordando la actividad anterior. Entonces ya tenemos calculada la parte A. Esto sería la parte A. Una vez que tenemos esto, lo que va a cambiar es el material con que está construido el núcleo. Pero la inducción, o sea, la intensidad de campo, no depende de la permeabilidad de ese medio, sino depende de la corriente, de las vueltas y de la longitud. Vamos a hacer el ítem B, que ya lo conocemos. Sabemos que B es igual a mu0, porque solamente pide la del aire, ¿no? Entonces, por el H, que ya lo conocemos. Recuerden que el H representa toda la fórmula que nosotros calculamos la inducción. Así que este es 1500 amperes sobre metro. Entonces vamos a reemplazar los datos. 12 por 56 por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper. Lo vamos a multiplicar por 1500 amperes sobre metro. Entonces sacamos acá. ¿Y qué tenemos? Metro se va con metro, amper se va con amper. Y esto me va a dar igual. Lo multiplico por 12.56. Exponente 7 negativo. Y me va a dar igual a 2. Vamos a revisar las cuentas. 12.56 por 1500. A 1.884 por 10 a la menos 3 Tesla. Y ya tenemos resuelto la parte B. Ahora vamos a resolver el punto C, pero ya no vamos a tener núcleo de aire. ¿Qué vamos a tener? Si el núcleo es de níquel. Ya la cosa cambió ahí, ¿sí? La cosa cambió y mucho.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que calcular una permeabilidad absoluta. Yo sé que el níquel, si vamos a la tabla de la actividad, el mu sub R, o el mu relativo que tiene, es igual a 600. Entonces, para calcular, hay que recordar que el mu absoluto del níquel, tenemos que multiplicar 600 por la constante de permeabilidad del aire. 56 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. ¿Cuánto va a ser igual esto? 12.56 por 27 negativo por 600. Esto va a dar igual a 7.5 por 10 a la menos 4 Tesla metro sobre ampere. Pero para calcular el B, directamente lo tenemos que calcular, esto lo tenemos que calcular por este, que va a ser común a todos, ¿sí? Que este es el H. Recordemos que el B es el mu por H. Ese mu es relativo, es el que ya calculamos. Entonces, de ahí vamos, ¿no? De ahí vamos a que 7.5 por 10 a la menos 4 Tesla metro sobre ampere multiplicado por 1500 ampere por metro. Volvemos, metro se va con metro, ampere se va con ampere, y esto me va a dar igual a 1.13 Tesla. ¿Ve cómo van cambiando ya los valores? Cómo van aumentando a medida que yo voy agregando un material magnético. Y así resolvemos el punto C. Después se calcula de la misma manera si es de hierro al silicio. Vamos a la tabla a ver cuál es el mu sub R que corresponde al hierro en silicio. Y también si el núcleo es de superpermaloid, también vamos y hacemos de nuevo el mismo cálculo. ¿Qué tienen en común? Que cuando uno hace la multiplicación, acuérdense que siempre utiliza la misma intensidad de campo. Es común a todos los cálculos. Ahora vamos a agregar en el punto 9, el problema dice, si la sección del núcleo es cuadrada, si la sección del núcleo es cuadrada, tenemos y de lado tenemos un centímetro, ¿no? Tenemos acá 1 centímetro de lado. Calcular el flujo magnético para cada material. Debemos calcular el flujo magnético para cada material. Bien, vamos a recordar cómo tenemos que hacer esto. Vamos a apuntar a dónde queremos llegar. Nosotros tenemos que llegar a esta fórmula o a esta expresión. Phi, que era el flujo magnético, era igual a B por S. B por S. Entonces, ese B por S, nosotros ya conocemos los B para cada material,
pero la S va a ser pareja para todos. Lo que tenemos que calcular es esta superficie. ¿Y qué sabemos de esa superficie? Sabemos que es cuadrada y que mide de lado 1 centímetro. Entonces, para pasarlo al sistema internacional o MKS, vamos a tener que pasar 1 centímetro, lo pasamos a metro, que sería 0,01 metro. ¿Sí? 1 centímetro es 0,01 metro. Y como esto, la superficie va a ser igual al lado al cuadrado, entonces esto significa que la superficie va a ser 0,001 metro, todo esto elevado al cuadrado. Esta superficie va a dar igual, hacemos la calculadora, 0,01 y esto elevado al cuadrado, que me va a dar igual 1,1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Entonces, luego ya tengo la superficie conocida y lo vamos a hacer con el ejemplo anterior del níquel. Ustedes lo van a tener que hacer con todo. El níquel me dio 1,3 Tesla, entonces Phi me va a dar igual a 1,3 Tesla por la superficie, que es 1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Este Phi me va a dar igual a 1,3 por 10 a la menos 4, que es unidad, el Weber. Recordamos que Tesla por metro cuadrado es el Weber. Entonces me calculo el flujo magnético. Y así sería con el punto C. Tendría que calcularse con el B, con el D y con el E. Pero para eso ustedes hacen todo esto. Una vez que tienen todas las inducciones calculadas, van a calcular todos los flujos magnéticos. Pero antes no se olviden de calcular primero la superficie de la sección del núcleo.